Ya le cantamos al Señor, ¿verdad? Si usted lo hizo bien, gloria a Dios. Si no lo hizo bien, pues perdió el tiempo en la alabanza, porque ya ese tiempo no volverá, ¿o no? Amén, ya el tiempo, este tiempo que pasó no volverá. Así que vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. ¿Recuerda dónde leímos al iniciar? Segunda de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 17. Hay otra Biblia para Elvis. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 17. Meditemos algo en esta noche acerca de la palabra de Dios, o sea, lo que es la Biblia. Amén. Meditemos un poco acerca de esto. Es importantísimo que podamos hablar siempre de la palabra de Dios. No hablar de nosotros mismos, no hablar de política, no hablar de farándula, sino que vamos a hablar de la palabra de Dios, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, y permanecen hasta el día de hoy por el poder de la palabra de nuestro Dios. Amén. El versículo 14 dice: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén a la palabra del Señor Jesucristo. Una pregunta. Hay una pregunta que comúnmente se hace. Para usted, ¿qué es la Biblia? Y qué bueno que socialicemos en esta noche un poco. Para usted, ¿qué es la Biblia? No todos a la vez, que no los escucho. Para usted, ¿qué es la Biblia? El manual de vida. El manual de vida. El espejo del alma. Es el espejo del alma. La voz de Dios, la palabra de Dios. Amén. Y hay otra pregunta que me gustaría que también socializáramos. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Todos asienten en eso? ¿Sí, hermano Saúl? Contiene la palabra de Dios. Contiene. También el hermano Elvis contiene. ¿Alguien más contiene o es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere? Es la palabra de Dios. Es la palabra. ¿Qué dice Nancy? Es la palabra. Amén, es la palabra. Vamos a meditar en cuanto a eso. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted compra una colonia muy fina y la colonia viene en un envase o en un recipiente. El recipiente contiene la colonia, pero el recipiente no es la colonia. ¿Cierto? De hecho, cuando se acaba la esencia, la colonia, ¿qué pasa con el recipiente? Entonces, por lo tanto, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es en su esencia la palabra de Dios. La Biblia aquí le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa soplar. ¿Sí? ¿Saben que cuando uno habla sopla? ¿Cierto?
Entonces la palabra inspirar significa soplar. Entonces toda la palabra fue soplada, fue dictada, fue inspirada por Dios. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. Por eso la Biblia tiene potestad para cambiar una vida, para transformar una vida. Y no solamente una vida, una nación, un pueblo, una ciudad. Amén. Por eso también la Biblia en Hebreos, el capítulo 4 y en el versículo 12 nos dice que la Biblia es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, más penetrante, dice mi Biblia, que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire el alcance que tiene la palabra de Dios. Mire el alcance que tiene la Biblia, que no solamente corta lo tangible, lo físico, sino que llega hasta los pensamientos que usted y yo tenemos. Amén. Mire que es algo increíble. Es viva porque tiene vida en sí misma y tiene la capacidad de cambiar y de transformar. Ahora hay muchos libros autodidactas, muchos libros de superación personal que te dicen: cuando te levantes, ponte la mano en el oído y háblate a ti mismo y di: hoy es un día especial, hoy voy a ser feliz, hoy voy a reír, hoy voy a conseguir empleo, hoy voy a hacer esto, y repítetelo a ti mismo y que tu mismo cuerpo te oiga, y tú si lo crees, lo vas a cumplir, lo vas a lograr. Hay muchos libros autodidactas, pero la Biblia no es autodidacta, la Biblia cambia. La Biblia tiene vida. La Biblia es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia, cuando alguien la lee con fe, con reverencia, cuando alguien le pone el sentido, cuando alguien se dedica a estudiarla, a escudriñarla, a dedicarle tiempo porque quiere estar en intimidad con el mismo dueño, porque cuando usted lee la Biblia, usted está hablando directamente con Dios. Cuando usted lee la Biblia, si la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, cuando usted se sienta a leerla y a escudriñarla, usted está hablando con el dueño de ella. Amén. Miren la importancia de lo que es la Biblia. Ahora, para algunos, este libro o la Biblia está sellada, está amarrada, está que nadie la puede entender. Hay algunos que no la pueden entender. Y es más, hay algunos que la estudian desde el punto de vista científico o desde el punto de vista secular y la toman como un estilo de vida, pero no la entienden. No les ha sido revelado lo que la palabra contiene en sí misma o lo que la palabra es en sí misma. Por eso el Señor en San Lucas, el capítulo 24, hablando por ejemplo de los discípulos, dice en San Lucas 24:45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Hay personas que aunque la leen, no la entienden. Mi Biblia dice les abrió el sentido. ¿Cómo dice su Biblia? Les abrió el entendimiento. Hay personas que necesitan que el entendimiento les sea abierto para poder entender las Sagradas Escrituras. Si no les es abierto el entendimiento, entonces empezarán a hablar cosas que no son, o lo que a ellos les parece, o lo que escucharon decir de alguien, pero no saben si ese alguien también tiene el entendimiento cerrado. Por eso es muy importante cuando vamos a leer la Biblia, orar. Amén. Orar y decirle: Señor, tráeme iluminación. Muéstrame lo que tú quieres hablarme aquí, lo que yo quiero leer, lo que voy a leer, muéstramelo.
y que el Señor mismo viene y está allí. Usted se dice que cuando alguien escribe un libro, él mismo se hace en un sitio y lo va a firmar, ¿cierto? Y la gente las personas hacen filas para que se lo firme. Así mismo es Dios. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, ahí está el autor, ahí está el dueño con usted, aleluya. Y no solamente para firmársela, sino también para abrirle el sentido espiritual, el entendimiento, para que usted la pueda entender. Así que la Biblia es inspirada por Dios. En otras palabras, literalmente podemos decir que está respirada por Dios. Y que toda la escritura es inspirada por Dios, tiene una utilidad. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es enseñar? Transmitir un conocimiento, pero no un conocimiento así suelto, sino que enseñar va más a profundidad. Dedicarse a esa persona, dedicarse a la persona que le va a enseñar, a la persona que va a aprender. Hay maestros de sueldo, ¿cierto? Pero hay maestros de vocación. Eso no les importa ir un poquito más allá. A ellos no les importa ir hasta su casa. Y si usted no va a la escuela, pues se preocupan, llaman, preguntan, porque hay maestros de vocación. Entonces, enseñar es transmitir un conocimiento. ¿Qué es redarguir? Corregir. Más que corregir, es como un llamado de atención. Así, cuando toca la parte, como la parte íntima de cada uno de nosotros. Como cuando usted está haciendo algo malo y su conciencia le manda, ¿cierto? Ese campanazo. Eso es redarguir. La palabra, cuando usted la lee, cuando usted la conoce, y usted está haciendo algo en contra de la palabra le manda el campanazo. Y eso lo redarguye. Y eso es lo que sucede con nosotros, o cuando alguien escucha la palabra y le redarguye toda su vida y su corazón y le dice: tú estás mal, necesitas al dueño de la palabra, necesitas arreglar tu situación con Dios. Entonces la Biblia, la palabra lo redarguye a uno, lo saca de allá donde uno está y lo pone así al frente y lo pone como desnudo. Y uno dice: no, pues aquí ya me pillaron, ¿cierto? Ya me cogieron con las manos en la masa. Eso es redarguir. Ahora, la palabra de Dios es útil para corregir. Corregir es enmendar lo errado, ¿cierto? Entonces no solamente nos muestra el error, sino que nos enseña cómo corregirlo. No solamente nos muestra que vamos en el camino equivocado, sino que nos muestra el camino recto. Amén. Entonces la palabra nos corrige y la palabra nos instruye en justicia. Ahora, la palabra instruir y enseñar son como casi sinónimos, ¿verdad? Pero instruir es enseñar sistemáticamente. ¿Sabe de dónde empieza y para dónde va o dónde termina? Amén. Entonces la palabra de Dios tiene esa capacidad. La Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no la escribieron por escribirla. No fue que alguien se sentó y dijo: no, esto es así, o de pronto mirando la luna o mirando el sol, como algunos poetas hacen. No, la Biblia dice que los santos hombres, o sea que eran hombres y mujeres santas. Amén. No la escribió cualquier persona, hombres y mujeres santas, hombres santos, y dice la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo, entonces, inspirados por Dios. La inspiración se extiende a todas partes de la Biblia y a cada palabra.
aunque los escritores humanos escogieron palabras que reflejaban su idioma. Claro, está escrito en castellano porque nosotros no hablamos inglés, ¿o sí? A excepción de Santiago, ¿no? Está escrito en inglés para los que manejan el inglés. Está escrito en francés para los que manejan el francés. Y está escrito en un lenguaje de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Los animales se guían por olores, por instintos. Pero nosotros nos comunicamos por las palabras o por la palabra. Entonces mire lo que dice Isaías el capítulo 8. Nos dice de la siguiente manera, 8:1. Y me dijo Jehová, tómate un gran volumen y escribe en él en estilo de hombre tocante a Maher Salal Az. O sea, escríbelo en estilo de hombre, con carácter, o dice otra versión, con caracteres humanos. Amén. Por eso la palabra de Dios está escrita con caracteres humanos, porque es ¿para quién? Para seres humanos. Aleluya. Aunque los escritores humanos escogieron palabras, ahora la palabra de Dios se fue transmitiendo por los testimonios de los abuelos de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos. Amén. Y eso es lo que dice la Biblia en Deuteronomio el capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hasta que llegó la escritura. Amén. Y cuando ya llegó la escritura, entonces empezaron a escribirla en tablas, a escribirla en pieles de animales, a escribirla en un tipo de caña, y también empezaron a escribirla y empezaron a llevarla. Amén. Entonces escogieron palabras que reflejaban su idioma, que identificaban su cultura, su personalidad, circunstancias y estilo. Pero Dios guió el proceso de manera que cada palabra comunicaría con certeza el mensaje de Dios. En otras palabras, lo que está aquí es lo que todo ser humano necesita para ir al reino de los cielos. Lo que está aquí es lo que todo ser humano necesita para conocer a Dios. Lo que está aquí es lo necesario para que usted y yo algún día le veamos a Él cara a cara, tal como Él es. Hay personas que dicen, pero eso lo escribieron hombres, y eso han ido pasándola de un idioma a otro, y ahí han metido la mano los seres humanos. Sí, por lo mismo, porque seres humanos la escribieron para seres humanos, pero cada proceso, cada palabra, allí estaba el dueño de ella, revisando que todo quedara como Él lo quería que quedara. Como resultado, la Biblia es infalible. Amén. La palabra es infalible. La Biblia o la palabra de Dios es inerrante y única. Es la única autoridad para doctrina y vida cristiana. Es la única. Los gobiernos creen tener moralidad, pero no la tienen. ¿Usted sabe dónde está la verdadera moral? En la palabra de Dios. ¿Cierto? Si no, usted mire los gobiernos, mire las leyes que ellos sacan, pero la única que contiene la moralidad correcta es la palabra de Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como escrituras por los hebreos antiguos, y Jesús y los apóstoles citaron o aludieron en casi todas ellas. En el Nuevo Testamento leemos, como dijo el profeta Isaías, como está escrito en la ley, ¿cierto? Y ellos siempre aludieron allá al Antiguo Testamento. Y los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aceptados por los cristianos desde los tiempos más tempranos
incluso los contemporáneos de los escritores, en la mayoría de los casos. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15 y 16, nos dice que son reconocidas escrituras como cristianos. Amén. Ahora, como libro, y esto es bueno aclararlo, la Biblia como libro, no como palabra de Dios. Si les queda alguna duda, por favor me lo hacen saber, porque lo que voy a decir es muy importante. La Biblia como libro, puede contener o surgir errores. Al copiar o traducir de un idioma a otro, o al imprimir las escrituras como libro. Pero como palabra de Dios, ya dijimos que era inerrante, infalible. Amén. ¿Les quedó claro? Como libro, como si usted lo coge como un libro cualquiera, puede usted contener o puede contener errores. Pero como palabra de Dios es inerrante y es infalible. Amén. Entonces, Dios ha mantenido su mano poderosa sobre este proceso de transmisión para preservar su palabra siempre, para que la idea central de Dios para el ser humano siempre esté allí. Amén. Los estudiantes de la Biblia deben usar el método literal de la interpretación, que significa seguir la implicación natural usual de la expresión. El significado ordinario y aparente de las palabras. A veces nos ponemos a buscar otras cosas, otras palabras más profundas, que lo que hace es enredarnos. Pero la palabra de Dios es sencilla, que hasta un niño la puede entender. Si usted se la habla en un lenguaje de niños, él se las capta de una. Amén. Así que la palabra, al estudiar la Biblia, debemos mantener en mente varios puntos. No me da tiempo para dedicarme a cada uno de ellos, pero se los voy a nombrar. Es necesario tener la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le ilumine. Cuando usted esté leyendo, que el Espíritu Santo le ilumine y usted diga: ah, no, ya entiendo esto. Y empieza a abrirle como una ventana, como una puerta, y usted se mete por allí y empieza a investigar, y empieza como a nadar, como cuando usted se mete al río o al mar, empieza por la parte así, y ya después usted nada en el mar. Así mismo es cuando uno se mete a estudiar la palabra, y la palabra le trae iluminación, cuando Dios le trae iluminación. También la Biblia es básicamente clara y propuesta para ser entendida. La escritura es interpretada a la luz de la escritura. Si hay algo que de pronto usted no entiende, debe preguntárselo a ella misma, antes de buscarlo en otros libros o en otros pensadores o pensantes humanos. Pregúnteselo a ella misma. Eso se encuentra uno llega a educarse en ese sentido cuando empieza a estudiar la palabra del Señor. La verdad se revela progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La Biblia presenta una teología unificada. Ninguna doctrina es basada en un solo pasaje o se haya escondido en pasajes oscuros. Toda la doctrina, dice la Biblia, que todo doctrina o todo debe de constar por medio de 2 o 3 testigos. Todo dicho, dice la Biblia, debe constar o debe ser probado por 2 o 3 testigos. Así que ninguna doctrina es basada en un solo pasaje o se haya escondida en pasajes oscuros. La Biblia está acomodada a la mente humana. Amén. No se necesita ir a la Universidad de Oxford para usted entender las Sagradas Escrituras. Es sino que usted tenga un corazón sincero, reverente, humilde ante Dios. Un corazón contrito y humillado, y crea lo que el Señor Jesucristo le traerá iluminación para que usted entienda las Sagradas Escrituras. Cada pasaje tiene un significado primario, pero puede tener varias aplicaciones.
Eso es lo que usted y yo tenemos que identificar cuando leemos la Biblia. ¿Por qué este versículo dice esto? ¿Por qué este pasaje está aquí escrito y por qué no está en este otro sitio? Amén. Entonces, cada palabra o cada pasaje tiene un significado primario y es lo importante y lo que usted y yo debemos descubrir cuando leemos la Biblia. El sentido primario de la palabra. Pero puede tener varias aplicaciones. Usted la puede aplicar a la familia, la puede aplicar al hogar, la puede aplicar al empleo, la puede aplicar a su economía personal, pero el versículo tiene un sentido primario. Y no nos olvidemos lo que leímos al iniciar, cuando dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Amén. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así que la escritura nos trae sabiduría para que alcancemos la salvación de nuestras almas. Amén. Así que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios en esencia. Amén. No contiene, sino que es la palabra de Dios. Vamos a invitarles para que estén en sus pies. Les invito de parte de Dios a que le dediquemos tiempo a la lectura de la palabra. Un amén. Gloria a Dios por ese amén. De parte de Dios les invito para que le dediquemos tiempo a leer la Biblia. No solamente a leerla, a escudriñarla. Y cuando usted se siente, por favor, ojalá, olvídese del móvil, apague el televisor y céntrese, ubíquese bien. Tenga una buena luz para que no se le cierren los ojos y como que las letras se le corran. Sino ubique un buen espacio, una buena hora del día, que usted no le dé sueño, que usted no esté cansado o cansada, porque si usted está cansado o cansada, apenas se pone a leer la Biblia, le da sueño. Y ya usted, en lugar de leer, en lugar de leer bien, pues ya usted empieza a leer otras cosas que no son. Entonces es muy, pero muy importante saber en qué momento y dedicarle tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Oremos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y que sea el Señor obrando en cada una de nuestras vidas. ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a leer la Biblia? ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me ilumines? Córtanos aquí. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que me traigas